que nos acompañe en este su programa, Semana 21.2. Aquí le damos cuenta del quehacer legislativo y cómo este se ve reflejado en nuestra vida diaria. Legisladores presentan un dictamen por el que se aprueba la existencia jurídica y competencia material de los tribunales laborales. Con llamados al respeto y la igualdad, se conmemora en la Ciudad de México el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, en un llamado especial e histórico que realizó el diputado Temístocles Villanueva Ramos y al cual se sumaron las y los integrantes de la segunda legislatura. Y ya está con nosotros Germán Martínez, quien realiza un seguimiento muy puntual de las actividades legislativas. Hola Germán, ¿qué nos tienes en esta ocasión? Hola Feli, pues ya listo con toda la información legislativa. Les platico que esta semana el Congreso de la Ciudad de México recibió a la titular de la alcaldía Álvaro Obregón, Lía Limón, a la alcaldesa de Azcapotzalco, Margarita Saldaña, al titular de la alcaldía Benito Juárez, Santiago Taboada, a Giovanni Gutiérrez, titular de la alcaldía Coyoacán, Adrián Rubalcaba de Coajimalpa y a Sandra Cuevas, titular de la alcaldía Cuauhtémoc, para que comparecieran ante las y los diputados, a fin de exponer los avances que han tenido en su plan de gobierno. Durante las mesas de trabajo se abordaron temas como el desarrollo económico, la inclusión y bienestar social, las obras de infraestructura urbana y rural, así como las acciones en materia de protección civil, de derechos humanos, de equidad y perspectiva de género, entre otras. En el marco del 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, esta semana los grupos y asociaciones parlamentarias aquí en el Congreso de la Ciudad de México hicieron diversos posicionamientos y llamaron a erradicar cualquier forma de discriminación, a trabajar en favor de los derechos humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales, no binarias y o de género no normativo, y legislar para garantizar mejores condiciones de vida. Fueron representantes de la Asociación Parlamentaria Ciudadana, Mujeres Demócratas y la Alianza Verde Juntos por la Ciudad, así como de los grupos parlamentarios del PT, PRD, PRI, PAN y Morena, quienes se posicionaron al respecto de este tema. Por su parte, el diputado presidente de la mesa directiva, Héctor Díaz Polanco, celebró que el Congreso de la Ciudad aborde el tema de la diversidad y la pluralidad, la diferencia y el respeto. El diputado Temístocles Villanueva presentó un paquete de reformas a distintos ordenamientos de la Ciudad de México en materia de inclusión para personas transgénero, travestis, transexuales y no binarias. Se trata de reformas con las que se busca que todas las instancias y niveles de gobierno que conforman la capital garanticen el acceso de las personas de la diversidad de género a puestos dentro del servicio público de nuestra ciudad, con el objetivo de fortalecer la perspectiva de género, inclusión y diversidad en todas las áreas de gobierno, así como brindar las mismas condiciones y oportunidades al talento de las personas trans, no binarias y de género no conforme. La diputada Ana Francis López Baigén, acompañada de las diputadas Marcela Fuente, Nancy Núñez, Valentina Batres, Alejandra Vicuña, Xochitl Bravo y la titular del Centro de Estudios Legislativos para la Igualdad de Género en el Congreso de la Ciudad de México, Marta Juárez, realizaron el foro Diálogos para la construcción de una propuesta legislativa en materia de deudores alimentarios. Lo anterior con el objetivo de generar un diálogo con las organizaciones de la sociedad civil, conocer la propuesta que han impulsado en materia de deudores alimentarios y generar una iniciativa en la materia. Por último, les cuento que los diputados Cristian Damián Bonrerich y Federico Dorin impulsaron esta semana una reforma a la Constitución Política de la Ciudad de México para que los programas sociales en materia educativa para niñas, niños y adolescentes de la ciudad queden plasmados en el texto constitucional, además de establecer la prohibición absoluta a las autoridades, partidos políticos, candidatos, organizaciones sociales y en general a cualquier persona física o moral de utilizar con fines lucrativos, electorales o de promoción personalizada o partidista las acciones gubernamentales, políticas y programas sociales del gobierno. Esta propuesta será analizada y discutida en Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Educación. Con esto llegamos al final de este resumen de lo más relevante ocurrido aquí en el Congreso de la Ciudad. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales donde podrán seguir toda la actividad legislativa. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Germán. Nos vemos en el siguiente programa. El pasado 28 de abril, las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y la de Administración y Procuración de Justicia presentaron un dictamen por el que se aprueba con modificaciones una iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, a fin de establecer la existencia jurídica y competencia material de los tribunales laborales. Antonio Romero nos explica en qué consiste.
Feli, qué gusto saludarte a ti y a todas y todos los que siguen Semana 21.2. Y les cuento que en la Ciudad de México se registran hasta 20,000 conflictos al año entre las personas trabajadoras y sus empleadoras, cifra que alerta sobre la vulnerabilidad de los derechos laborales de los habitantes de la capital del país. Sobre todo, cuando en México se trabaja en promedio 9.6 horas al día, más de 48 horas a la semana, según datos revelados por la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Y para facilitar los trámites cuando se presente algún conflicto laboral y resolverlo eficazmente, el Congreso capitalino reformó la Ley Orgánica del Poder Judicial, con lo que se refuerza, se actualiza y mantiene vigente el marco normativo en materia laboral. Básicamente, la reforma busca que los conflictos laborales que pudiera tener algún capitalino, que actualmente se resuelven en las juntas de conciliación que pertenecen al gobierno, sean resueltos por un tribunal especializado en lo laboral en donde el Poder Judicial será el árbitro. Un aspecto muy importante es que los conflictos deberán pasar previamente por los centros de conciliación de cada entidad, donde personal especializado apoyará a los afectados para llegar a un acuerdo antes de que el incidente escale y tenga que ser resuelto en un tribunal especializado. Los aspectos principales que definen lo que pretende esta reforma son: establecer la existencia y competencia de los tribunales laborales de conflictos individuales y colectivos de competencia local en la Ciudad de México, donde se tramitarán y resolverán los conflictos de esta materia. Establecer la existencia de las secretarías de instrucción que estarán adscritas a los tribunales laborales y redefinir el perfil y funciones específicas del personal adscrito al Poder Judicial de la ciudad. Al presentar el dictamen para su votación y a nombre de las Comisiones Unidas de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y la de Administración y Procuración de Justicia, el diputado Jorge Gaviño Ambriz, promovente de la reforma, indicó que la iniciativa vincula a los tres poderes, dada su relevancia. Este dictamen que se presenta el día de hoy es una de las iniciativas que el secretario de Gobierno mencionó el día de ayer en reunión de prensa, avisando que era una de las iniciativas prioritarias de la jefatura de gobierno y que también, hay que decirlo con claridad, debe de constituir una de las iniciativas prioritarias de este Congreso y por ende una iniciativa prioritaria para el Poder Judicial. Precisamente esta reforma se centró en el cambio del modelo de impartición de justicia en materia laboral, que era impartida por las juntas de conciliación y arbitraje dependientes del Poder Ejecutivo, para establecer un proceso que se lleva en principio ante los centros de conciliación, donde de no llegar a un acuerdo conciliatorio, tienen que llevarse el juicio correspondiente ante los tribunales laborales dependientes ahora del Poder Judicial del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Se trata de un nuevo esquema para atender todo problema laboral y así liberar de este trabajo a las juntas de conciliación y arbitraje, que desaparecerán una vez instalado por completo el nuevo modelo resolutivo. Cada uno de los juzgados o tribunales laborales contará con personal especializado en la materia, como secretarios de acuerdos o instructores, conciliadores, proyectistas y actuarios, y tratándose de juzgados de proceso oral en materia familiar, las secretarías judiciales y auxiliares que requiere el servicio. A manera de resumen, la reforma al modelo de justicia laboral implica que antes de iniciar un proceso de demanda judicial, será obligatorio intentar alcanzar un acuerdo entre el patrón y el trabajador. Precisamente para ello es que se crean los centros de conciliación laboral, los cuales serán integrados por profesionales capacitados en resolución de conflictos. En caso de que no se logre conciliar y acercar posiciones, las partes pueden acudir a los tribunales laborables dependientes del Poder Judicial. Cabe señalar que el objetivo principal será permitir acuerdos entre las partes antes de que se abra un juicio formal que desgaste a los involucrados y, en última instancia, si fuera el caso, el juicio llegue a tribunales especializados y se haga justicia de forma expedita. En una ciudad innovadora y de constante cambio, realizar reformas pertinentes en materia laboral era un mandato urgente para garantizar a las y los capitalinos el derecho a la justicia y al trabajo en condiciones dignas. El dictamen de esta reforma al Poder Judicial
fue aprobado el 28 de abril de 2022, con 53 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Con esto, los nuevos tribunales laborales deberán iniciar funciones a más tardar el 31 de diciembre de este año. Sin duda, un tema trascendental para la sociedad capitalina. Yo regreso contigo, Feli. Gracias, Antonio, te esperamos en el siguiente programa. Una reforma de avanzada que implica la transición de las juntas de conciliación y arbitraje locales al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en los términos y condiciones que señalan la Constitución General de la República, la Ley Laboral, la Ley Federal de Trabajo y las leyes que emanan de la propia Carta Magna. Nuestros cuerpos, nuestras vidas, nuestros derechos. Es el tema que este año estableció la Organización de las Naciones Unidas para conmemorar el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, con el fin de recordarnos que todas las personas tienen derecho a tomar decisiones sobre sus cuerpos y sus vidas, sin ser discriminados y mucho menos violentados. El 17 de mayo es la fecha más emblemática del calendario que la población LGBTTI ha creado a través del tiempo, a través de su larga lucha. El 17 de mayo se conmemora el día en que la Organización Mundial de la Salud retiró a la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Este 17 de mayo se cumplieron 18 años de que la Organización de las Naciones Unidas proclamó el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, para recordar el día en que la Organización Mundial de la Salud eliminó de la Clasificación Internacional de Enfermedades Mentales a la homosexualidad. La fecha tiene como intención visibilizar las situaciones de violencia y violaciones a los derechos humanos a la que en muchas ocasiones se enfrentan integrantes de la comunidad LGBTIQ+, con el fin de sensibilizar a la sociedad en la lucha contra este delito desde el ámbito institucional y social. Los invito a que veamos lo que nos preparó Marina Estrada sobre los avances y retos en esta materia. Nuestros cuerpos, nuestras vidas, nuestros derechos. Es el tema que este año estableció la Organización de las Naciones Unidas para conmemorar el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, con el fin de recordarnos que todas las personas tienen derecho a tomar decisiones sobre sus cuerpos y sus vidas, sin ser discriminados y mucho menos violentados. La lucha de la comunidad LGBTTIQ+ contra la discriminación y la violencia ha logrado hasta ahora que 25 entidades del país ya reconozcan el matrimonio igualitario, 18 la identidad de género autopercibida y 6 prohíban los esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género, conocidos como ECOSIG. En el contexto nacional, la Ciudad de México se ha convertido en una entidad pionera en el reconocimiento de los derechos de esta población a nivel constitucional, al considerarla como grupo prioritario en el artículo 11 de la Carta Magna Capitalina, donde se establece la creación de medidas de protección a sus derechos, la atención y erradicación de conductas y actitudes de exclusión o discriminación por orientación sexual, preferencia sexual, identidad o expresión de género, así como por características sexuales, lo que se ha traducido en leyes y acciones afirmativas. Parte de estos avances es la Ley de Infancias Trans, publicada en agosto del año pasado, para que personas de 12 años o más puedan cambiar su género mediante un procedimiento administrativo con autorización del padre, madre o tutor. Así expresa estos avances la comunidad en su diversidad. No, evidentemente, el reconocimiento del matrimonio igualitario, particularmente el reconocimiento de la identidad de género. Otro avance yo creo que es pues, las formas en las cuales la prohibición de ECOSIG. Fue en 2020 cuando el Congreso de la Ciudad de México aprobó modificaciones al Código Penal de la capital para tipificar como delito las terapias de conversión conocidas como ECOSIG, con sanciones de 2 a 5 años de prisión y hasta 100 horas de trabajo comunitario a quien practique sesiones o tratamientos con el fin de menoscabar la orientación o identidad sexual, con el agravante de aumentar la pena en una mitad si la persona es menor de edad. La Ciudad de México es una de las que más avances tiene, sin embargo no sucede así en toda la República Mexicana. He viajado a otros estados y en eventos como el que hoy tendrá lugar,
llegan conservadores con pancartas y se oponen al avance de nuestros derechos. Afortunadamente, el Congreso de la Ciudad de México se puede nombrar uno de los más progresistas de toda la República. Entonces, seguir en ese mismo plan, seguir en la lucha por estos derechos, que quizás algunas iniciativas se han quedado estancadas, quizás algunas iniciativas son todavía deuda histórica. Entonces, instarles y pedirles que sigan en este trabajo. Que prácticamente todos los diputados y diputadas empiezan a abrazar no solamente en el discurso, sino en la vida cotidiana nuestros derechos. Todavía se les atora en el pescuezo pensar que hay parejas de distintas maneras de ser, que hay familias de distintas maneras, no solamente la familia heterosexual. Todavía se les atora en el pescuezo, se les nota en los discursos y tal, pero ya empiezan a estar fuera de lugar. Al tiempo que se reconocen los avances, se revelan los retos. Las estadísticas son dispersas, pero dan cuenta del camino por recorrer. La encuesta de discriminación de la Ciudad de México en su edición del 2021 muestra que las preferencias sexuales son el tercer motivo de discriminación en la capital del país. El 81.8% de las personas encuestadas considera que existe discriminación para las personas gays, 70% hacia las personas trans y 55.9% hacia las personas intersexuales. El Consejo para Prevenir y Erradicar la Discriminación, el COPRED, informó que del 2019 a mayo del 2022 ha brindado 589 atenciones a personas de la diversidad sexual y de género, y de estas, en 86 casos se inició expediente de queja o de reclamación. Datos que coinciden con el informe presentado por la plataforma digital Visible LGBT, que de noviembre de 2018 a noviembre de 2021 recibió 48 reportes de agresiones a personas de entre 12 y 60 años, que en su mayoría se identificaron como hombres gays y mujeres trans en la Ciudad de México. De acuerdo con datos de esta plataforma, las agresiones verbales son la forma más común de discriminar, seguido del impedimento para ingresar a algún establecimiento comercial o al servicio de sanitarios. Se rechaza y se agrede en los espacios públicos y privados, como en la propia casa. El tema de la orientación sexual y la sexualidad en general es todavía un tabú en las casas, con los padres, y sin embargo sí han intentado agredirme en la calle, sin embargo no lo han logrado. Inclusive en nuestro lugar que debería ser más seguro, que es la casa, se nos discrimina, ¿no? Entonces, personalmente, afortunadamente, no me ha tocado vivir eso. Yo como una persona no binaria, sí no he tenido todavía la oportunidad de tener el reconocimiento de mi identidad de género como en mis papeles legales. Sin embargo, pues ya estoy en ese proceso de amparo y estamos dando todavía la lucha. Nos han violentado a las compañeras de trabajo sexual, a las compañeras que están en reclusión. Ante estos hechos, ¿cuáles son los temas pendientes para las bancadas en el Congreso de la Ciudad de México? Abordar el transfeminicidio y reconocer las infancias trans son dos de ellos. Nos falta avanzar mucho en lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres trans. Nos falta reconocer las infancias trans. Esa es una deuda que tiene este Congreso y en el que vamos a insistir e insistir. Nos falta aprobar el transfeminicidio, que eso espero que se apruebe antes de que termine esta legislatura, antes de que termine este periodo. Y pues eso, nos falta que en la vida cotidiana y en la práctica cotidiana del ejercicio del Estado, del ejercicio del gobierno, estemos incluidas en todos lados. Nos falta estar en el gabinete de la Ciudad de México, por ejemplo. Hay muchos hombres gays, pero no hay ninguna sola lesbiana, abiertamente lesbiana, que yo sepa. Entonces, bueno, todavía nos falta un montón de presencia. Acá, por supuesto que faltan diputadas trans, ¿no? Ya que empiece a haber. Como parte de estos retos, Jessica Marjane, de la Red de Juventudes Trans, considera que las bancadas deben responsabilizarse de legislar con altos estándares en derechos humanos. Entre eso, yo creo que uno de los retos es que las bancadas que se asumen como conservadoras, pues evidentemente cambien, ¿no? Pues esta narrativa antiderechos por elevar el estándar. No estamos hablando de opiniones o de ideologías, estamos hablando de garantizar el más alto estándar de derecho internacional,
sobre todo pues cuando México tiene su constitución, reconocimiento en la misma parte, tratados internacionales, como el mismo artículo primero lo dice. El segundo punto que yo diría sería que, bueno, pues que lo que ya está declarado, por ejemplo, el tema de avance de infancias trans, se pueda convertir ahora en materia legislativa, se lleve también al código. Desde el activismo y desde el espacio legislativo, se contribuye planteando nuevas maneras de garantizar los derechos ya establecidos. Ahorita estamos con Secretaría de Seguridad Ciudadana y estamos sentándonos a trabajar con centros penitenciarios para la mejora y la actualización de un protocolo para las poblaciones trans dentro de reclusión. Por el lado, digamos, del derecho, hay varias propuestas que se están discutiendo en el terreno de, en los empleos del gobierno, por lo menos, que haya un porcentaje importante para la comunidad LGBTIQ+. Y que sea, digamos así, como una medida de discriminación positiva, es decir, como una medida afirmativa. Pero básicamente hay que seguir como con este cambio cultural, hay que seguir como quitando la cultura de la exclusión, pues, ¿no? En donde puedas trabajar en cualquier lugar y no tengas que esconder quién eres, no tengas que fingirte heterosexual para poder conservar el trabajo y tal. Metimos también una iniciativa de reforma al diputado Temístocles y una servidora justamente para echarle tantito diente al delito de discriminación y que sea una realidad que es un delito y por lo tanto se sanciona y la sanción te duele, me explico, porque si no, como que no pasa nada. Los avances legislativos empujan sin duda a un cambio cultural para moverse en lo público y en lo privado de la discriminación a la inclusión, del odio al amor. Hoy es el día de decir no al odio a todas aquellas personas que no somos heterosexuales y que no nos identificamos con la identidad, con el sexo con el que nacimos, que tenemos una identidad de género disidente. Hoy es el día de decir, ¿y si ponemos el amor por delante en vez del odio? Hoy lo que le pedimos a la sociedad es respeto e inclusión, pero sobre todo que aquellos niños que son las nuevas generaciones, que les enseñen que tienen que respetar lo que tienen enfrente. La apariencia que tienen hombre o mujer, la tienen que respetar. Pues el llamado a la sociedad sería el poder compartir, el poder abrirnos a, de nuevo, escuchar a estas personas, porque al final de todo somos personas, no somos etiquetas, no somos pues personas extrañas, o sea, no pertenecemos a otros grupos que no sean el humano, entonces sí, somos humanes todes, entonces sería el llamado a abrirnos, a actuar con amor desde la conciencia, desde el poder aceptar a las demás personas como lo que somos, personas, y independientemente de nuestra orientación sexual, de nuestra identidad de género o nuestra expresión de género. Como lo escuchamos en algunos de los testimonios, es tiempo de dejar atrás el rechazo o el odio a todas aquellas personas que no son heterosexuales, a quienes no se identifican con la identidad o con el género con el que nacieron. Es tiempo de escuchar, de respetar, de garantizar la seguridad de todos por igual, independientemente de nuestra orientación sexual. Entender que en una ciudad como esta, todos tenemos los mismos derechos. A ver, creo que representa mucho porque la ciudad poco a poco ha logrado mayor representación de los sectores poblacionales. El día de hoy tenemos un diputado migrante, tenemos una diputada afrodescendiente, está mi compañera Ana Francis Moore, que es una diputada lesbiana, estoy yo como un diputado abiertamente gay, y eso va nutriendo una agenda que habla sobre los grupos de atención prioritaria como lo reconoce la Constitución de la ciudad. Y para profundizar en el tema y hablar acerca de los avances y logros hasta el momento, nos acompaña en la entrevista de Semana 21.2 el diputado Temístocles Villanueva Ramos, presidente de la Comisión de Asuntos Político-Electorales del Congreso de la Ciudad de México. Hemos llegado ya a la entrevista de Semana 21.2 y en esta ocasión me da mucho gusto poder platicar con el diputado presidente de la Comisión de Asuntos Político-Electorales de la Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, Temístocles Villanueva Ramos. Temístocles, gracias por estar con nosotros en
este Congreso capitalino que bien ustedes señalan, la Casa del Pueblo, y que en esta casa se han dado cita muchísimos eventos y se ha hablado de muchos temas, pero uno muy importante y muy particular en este mes de mayo es el día 17, que enmarca sin duda alguna lucha, esfuerzo y mucho trabajo también de parte de las diputadas y diputados, en tu caso particular, por luchar a favor de las personas de la comunidad LGBTI y también para eliminar todo tipo de discriminación. El Día Internacional de Lucha contra la Homofobia, la Bifobia y la Transfobia, porque hay que visibilizarlo. Muchas gracias, Feli. Pues sí, realmente el 17 de mayo es la fecha más emblemática del calendario que la población LGBTI ha creado a través del tiempo, a través de su larga lucha. El 17 de mayo se conmemora el día en que la Organización Mundial de la Salud retiró a la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Y a partir de esa determinación comienza la larga marcha por nuestros derechos. El 17 de mayo tenemos que recordar que nuestro país sigue siendo el segundo que vive mayor cantidad de violencia en contra de nuestra población. ¿Por qué? Pues por la cantidad de crímenes de odio que se producen anualmente. Frente a ello, pues hay también un trabajo legislativo muy importante a nivel federal, a nivel local, para reconocer cada vez más derechos y sancionar todas las formas de discriminación. La sesión del 17 de mayo pues ha tratado sobre eso, sobre la posibilidad de que todos los partidos, todos los grupos parlamentarios presenten un posicionamiento claro, presenten iniciativas, puntos de acuerdo, se discutan dictámenes, y ha sido una sesión muy productiva, es una sesión histórica, nunca había habido una sesión especial por la conmemoración del 17 de mayo. Hay que reconocer que existió voluntad política de todos los partidos para que se llevara a cabo. Por supuesto que tiene sus claroscuros. Todavía el Congreso de la Ciudad tiene pendiente el reconocimiento de infancias trans. Estamos discutiendo la posibilidad de sancionar administrativamente la discriminación, porque en el Código Penal de la Ciudad de México existe un tipo específico que lo sanciona, pero creemos que la vía punitivista no resuelve un problema social y cultural como lo es la discriminación. Pero también es importante decir que la participación activa de la ciudadanía es algo que ha alimentado a la agenda legislativa de la diversidad sexual. Si no fuera por el movimiento LGBT como un gran movimiento social presente en las calles, con mayor presencia política, pero con representación en las universidades, en los barrios, es un movimiento vivo que de manera constante actualiza su agenda, pues no tendríamos la ciudad de vanguardia que tenemos el día de hoy, sin duda. Sin duda alguna, y esto parte muy importante de lo que haces al interior de este Congreso. Es tu segunda legislatura, tú estuviste también en la primera y conoces perfectamente todos los productos legislativos porque estuviste empujando cada uno de ellos para que se aprobaran. Por eso es que hoy la Ciudad de México tiene una ley que reconoce justamente los derechos de las personas de la comunidad LGBTI y que sin duda alguna el que se logren los consensos al interior del Congreso es muy importante. Tú solicitaste específicamente que en la sesión de este 17 de mayo se dieran estos posicionamientos. ¿Qué representa para la sociedad lograr esto desde el órgano legislativo? A ver, creo que representa mucho porque la ciudad poco a poco ha logrado mayor representación de los sectores poblacionales. El día de hoy tenemos un diputado migrante, tenemos una diputada afrodescendiente, está mi compañera Ana Francis Moore, que es una diputada lesbiana, estoy yo como un diputado abiertamente gay, y eso va nutriendo una agenda que habla sobre los grupos de atención prioritaria como lo reconoce la Constitución de la ciudad. Eso nos permitió en la legislatura pasada, como lo ha señalado, crear una ley marco, la ley LGBT, que establece todos los derechos, toda la política que debe diseñar el Poder Ejecutivo para atender a esta población, a la población de la diversidad sexual. Y también es importante que la ciudadanía escuche los posicionamientos de los partidos políticos para lograr identificar si está representada y por qué partido está más representada. Yo no creo que la población LGBTI deba sentirse identificada por un solo partido. Es obvio que en todos los partidos existen personas de la diversidad sexual. Lo importante es que luchen porque en sus partidos existan espacios para su representación. Es un triunfo social porque es una marcha de más de 44 años. Este año cumplimos 44 años de salir a marchar a las calles. Los que somos más jóvenes, pues hemos heredado una lucha donde las personas han entregado hasta su vida
por conquistar los derechos que hoy hemos alcanzado. Y que sin duda conocemos, por supuesto, la postura de los distintos grupos de las fracciones parlamentarias y que de pronto ahí es donde se hace este distingo de colores, es decir, no porque representen a un amarillo, a un verde, un rojo o un azul, se habla de los derechos de las personas que allá afuera están sufriendo discriminación, que no se les brindan servicios de salud adecuados para cada uno de ellos, que no se les aperturan los espacios laborales y desde aquí entonces es que se lleva esa lucha. Pues sí, porque en una democracia se tienen que escuchar no solo a todos los partidos, se tienen que escuchar a todos los sectores sociales y aunque seamos mayoría y en este momento Morena tenga al gobierno de la ciudad, que el triunfo de 2018 representó mucho para nosotros, gobernamos en la mitad de las alcaldías, también tenemos que adquirir un sentido autocrítico de qué hace falta, por qué no hemos logrado erradicar la discriminación, por qué sigue siendo un problema presente de manera constante, por qué los jóvenes cuando abandonan el hogar no tienen un albergue específico para poder ser recibidos. En fin, es una agenda muy amplia que habla sobre la certidumbre jurídica, pero también habla sobre el ejercicio de los derechos. Vivimos en una ciudad que tiene una constitución sumamente garantista. Es un ideario político que ha creado nuestra ciudad y que nos tenemos que acercar lo más posible para garantizar todos esos derechos. Y más allá del peso que representa ser legisladores, el impacto que tiene justo en la sociedad y que los colectivos y las organizaciones están también muy adentradas en la labor legislativa, como ocurrió con esta ley, porque contribuyeron fielmente a que sus propios derechos sean garantizados, a que se les respete allá afuera y se les garantice el simple derecho a la vida. A ver, yo quiero decirte una cosa, creo que la población LGBT cada vez ha logrado mayores victorias que representan un referente para el resto de los movimientos sociales. Poder establecer un parlamento abierto donde se escuchen las voces del activismo para crear una ley y que esa ley no solamente se quede en el papel, sino logre ser aprobada y se generen las políticas públicas necesarias. Es un triunfo importante. Apenas se llevó a cabo la rodada ciclista contra la homofobia, participó el Instituto de la Juventud, el Instituto del Deporte y los activistas que lo solicitaron llevaron la ley LGBT y en la ley LGBT ellos identificaron que se reconoce también los espacios deportivos seguros, el espacio público como un espacio para identificarnos y para ejercer nuestra identidad. Y eso permitió que se pudiera llevar a cabo esta rodada ciclista. Está a punto también de convocarse a una Copa LGBT con una gran cantidad de deportistas de todas las disciplinas, con representación de todos los estados de la República. Y de eso se trata, crear una ley marco, de que se creen políticas públicas una vez que en la ley está establecido el reconocimiento de derechos. Pareciera una cosa que es redundante porque nuestra Constitución es muy garantista, la Constitución Federal habla de la no discriminación, pero cuando se trata de derechos humanos, de poblaciones históricamente marginadas, no importa cuántas veces lo repitamos, tenemos que hacerlo hasta que es una realidad. Y que es muy importante también señalar que de pronto las personas que integran a la comunidad LGBTI son más activas que el resto de los grupos de la sociedad y no por hacerlos menos, sino porque ellos históricamente han sido discriminados, se les ha hecho a un lado, se les ha ignorado y entonces ahora que se les permite alzar la voz, tienen que gritarlo y tienen que hacerlo para que todo el mundo lo vea. Sí, a ver, creo que ha tenido dos claves muy importantes la lucha LGBT. La primera es tratar de generar empatía en el resto de la población, la expresión y la forma en la que se representa en la marcha LGBT ayuda mucho porque es un ejercicio de exigencia de derechos, pero al mismo tiempo es una fiesta, es un carnaval, y juntar tanto el enojo por la injusticia a través de la protesta social con la fiesta es una suma de ingredientes que exige al gobierno, pero también llama al resto de la ciudadanía a participar. Y el otro tema que ha sido importante es encontrar la representación política en todos los espacios, buscarla a través de todos los partidos. Sí tengo que reconocer que desde la izquierda ha sido mucho más sencillo, pero bueno, quienes se identifican con la derecha y con sus partidos, pues también deben de garantizar que sus partidos lo reconozcan. Y que hoy se estén postulando, porque ya también ese tema se ha hablado aquí en el Congreso de la Ciudad. Sí, por supuesto, o sea, quiero decirte que ese es un tema que a mí me va a tocar discutir en mi comisión, dictaminar cómo vamos a garantizar que el acuerdo ejecutivo que realizó el Instituto Electoral para el proceso 2021
no solo sea un acuerdo ejecutivo, esté legislado en el Código de Procedimientos Electorales de la Ciudad de México rumbo al proceso 2024. Que será muy importante porque la ciudad y el país están viviendo cambios democráticos y también en esta innovación y en esta creación de derechos, sin duda alguna el tema político no queda de lado, porque desde ahí parte también esta lucha y es donde se refuerza todo lo que se hace al interior, por ejemplo, del Congreso. Pues a ver, hay un lema muy importante que describe todo lo que estás diciendo. Ese lema yo lo empecé a escuchar cuando empecé a hacer activismo antes de involucrarme en la política y es: lo que no se nombra no existe, lo que no se ve tampoco existe. Entonces ha sido importante ocupar espacios aquí en el Congreso local, mis compañeras trans en el Congreso federal. Mientras más visibilidad y más espacios ocupemos, va a ser mucho más sencillo hacerle frente a las adversidades. No se trata ni de privilegios, no se trata tampoco de desplazar a otras poblaciones, se trata de reparar las injusticias vividas durante siglos en nuestro país y en el mundo. Ni siquiera representamos el 1% de este Congreso, 10% de este Congreso, representamos aún menos, pero esa representación es fuerte porque tiene una agenda contundente y tiene acompañamiento social. Esta agenda, Temístocles, que se está acompañando no solo por las diputadas y diputados de este Congreso, también a través del Congreso de la Unión, de los senadores, es decir, este esfuerzo en conjunto que se hace a nivel local y desde la Federación también tiene un impacto positivo allá afuera, porque la ciudadanía ve que se están uniendo estas fuerzas en su propio beneficio. Sí, bueno, y no solamente a nivel Ciudad de México y a nivel federal. Recientemente tuvimos un encuentro internacional, el Global Equality Caucus, donde participaron legisladoras y legisladores de México, de Centroamérica, del Caribe. Integramos una agenda y de manera coordinada queremos seguir trabajando en el fortalecimiento de un marco internacional, porque recordemos que a partir de la reforma constitucional que nuestro país vivió en 2010, todos los convenios internacionales que suscriba nuestro país tienen el mismo rango que la Constitución Federal. Entonces, la Ciudad de México no se puede quedar atrás, somos una ciudad que establece también una visibilidad a nivel internacional. La política internacional en este momento no solo la generan las naciones, también la generan las ciudades. Lo local importa en lo internacional cada vez más. Y que la ciudad replica. Lo que ocurre aquí se ve posteriormente en otros estados, que ojalá fuera en todo el país. Pues sí, eso también nos dice que la Ciudad de México y el Congreso de la Ciudad de México sigue siendo una caja de resonancia, ¿no? Sin duda. Que es muy importante. ¿Qué es lo que tiene que decirle Temístocles Villanueva Ramos como presidente de la Comisión de Asuntos Político-Electorales, como legislador de la ciudad, a toda la ciudadanía de la capital? No solo a este sector por el que has luchado, sino a todas aquellas personas que están afuera siguiendo tu trabajo en favor de las mujeres, también de los niños, de los hombres, de los adultos mayores, porque en esta ciudad habitamos todos. Bueno, pues lo que tengo que decirle a la ciudadanía es que hemos construido una ciudad de vanguardia, de derechos, de innovación, por el proceso migratorio, por el proceso de inclusión, por los movimientos sociales, y ese es el gran patrimonio con el que contamos como capitalinos. Tenemos que garantizar que los avances en derechos humanos continúen, que los retrocesos nunca lleguen a nuestra ciudad. Tenemos que hacernos presente en todas las luchas, en todas las batallas, de manera interseccional. Como tú ya lo dijiste, no se trata de la lucha aislada de la diversidad sexual, se trata de la lucha de los derechos humanos de todas las personas para que todos los días podamos garantizar sus derechos. Finalmente, Temístocles, ¿qué viene para este Congreso desde tu trinchera luchando? Y ya nos decías también, muy importante, porque no solo es legislar, sino ver el activismo allá afuera y la diversión, como lo es la propia marcha, que además es una de las más importantes y que la Ciudad de México recibe a miles de personas para ello. Bueno, a ver, hemos presentado en esta sesión histórica del 17 de mayo muchos puntos de acuerdo para que se garanticen estos derechos, que no solo queden en el papel, que las autoridades y las distintas instancias diseñen la política pública en la materia. Vamos a darle seguimiento a eso. En materia electoral, pues viene este tema de las acciones afirmativas que ya comentaba, que se tienen que legislar. En materia de justicia, está pendiente el dictamen que yo espero sea aprobado a la brevedad sobre la sanción administrativa a la discriminación. En materia
de espacios culturales independientes, todavía hace falta que garanticemos su certeza jurídica. Y hablo de este tema de espacios culturales independientes porque desde ese punto de encuentro de la ciudadanía también se han desarrollado luchas históricas, discusiones, debates. Entonces la agenda de la diversidad sexual y de los derechos humanos, si te das cuenta, es una agenda transversal que toca múltiples temas. Tenemos también pendiente el tema de la ley del sistema de cuidados. ¿Qué tiene que ver con la diversidad sexual? Pues que nuestros adultos mayores, desgraciadamente, en muchos casos, no tuvieron la oportunidad de construir una familia. Y cuando llegan a convertirse en adultos mayores, no hay nadie que vea por ellos. Hay un proyecto muy interesante de una activista trans, adulta mayor, Samantha Flores, que ha construido un espacio de convivencia para adultos mayores de la diversidad sexual. Y entonces, ¿qué va a hacer el sistema de cuidados con este sector de la población? Eso es otro tema relevante que yo espero que en el próximo periodo ordinario se pueda empezar a discutir. Hay una agenda amplia, muchos temas pendientes, el tiempo es corto. Temístocles Villanueva, gracias por esta conversación y por supuesto pendiente de tu trabajo legislativo. Al contrario, gracias a ti. Gracias, y ahí lo tienes sin duda alguna. Son temas importantes, además de todo lo que se ha aprobado al interior de esta segunda legislatura en el Congreso de la Ciudad de México. Muchas gracias por habernos acompañado. Disfrute su fin de semana. A nombre de todo el equipo de Congreso TV, lo invitamos para que nos acompañe en la próxima emisión.